gracias porque me olvido. Sí. Un ejemplo, o sea, que creo que todos los hemos probado, son las galletitas Oreo. Es un antes y un después de alguna vez haber probado una Oreo. Y una Oreo bañada en chocolate es como el más allá, ¿viste? Y vos te pones a mirar y son mortales. Y el paquete, si ustedes le prestan atención al paquete, a la propaganda de la Oreo, es esa galletita saliendo como como una explosión para afuera, y lo que yo tengo entendida que fue diseñado por un grupo de antropólogos esa propaganda. Bien, o sea, no la diseñó cualquiera, bien llegando adentro de la cabeza que te iba a impactar. Yo creo que hay comidas o hay cosas que creo que la mayoría de una u otra manera hemos en algún momento probado y que sabemos que son muy fuertes esta sensación de quiero otra porque con una no me alcanza. Pero si te comiste dos, pero es como que me falta un poquitito más. Claro. Y te genera eso de que nunca te cansás. Es terrible. Sí. ¿Alguna pregunta? Hay mucho para hablar, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo en contra del glutamato como piedra angular de la comida industrial, para decirlo, para hacer una síntesis apretada. Además, por la parte toxicológica. Dicen si todos generan excitotoxicidad. No, todos no, el glutamato. Los otros generan cosas peores. Para decirlos también. Por ejemplo, les decía, los edulcorantes, bueno, hay una pelea terrible, terrible con el tema de los edulcorantes. Viene desde años, la sacarina, el ciclamato, que han sido, bueno, la gente en Estados Unidos hacía manifestaciones para pedir para que se autoricen. Bueno, y hoy están autorizados sacarina, ciclamato. Tenemos el aspartame, que es otro despelotón, ¿no? Terrible. Cada vez hay más evidencia de los efectos que produce en la salud el aspartame, el NutraSweet, reconocido ese. Fíjense que hay estudios que han sido absolutamente tergiversados por la industria. Por ejemplo, ratas que se morían las sacaban y no las contemplaban. Eso es absolutamente impresentable en un estudio toxicológico. No tiene, digamos, eso no se puede hacer. Bueno, trucharon los resultados. Y entonces les da que no producen carcinogenicidad. El aspartame. Fíjense que lo único que te dice que altera, que peligro para el fenilcetonúrico. Es lo único que altera, que te alerta en el envase, el aspartame. Lo único que dice. Y no es solo el fenilcetonúrico. Fenilcetonúrico, sí. Escuché alguna vez también el tema de cuando los usás para cocinar, estos edulcorantes también eran peligrosos, ¿no? El aspartame, el ciclamato. Sí, el aspartame se degrada por calor. Entonces, pero ahora, por supuesto, la industria que hizo está haciendo diseños de liberación controlada en la medida que va calentando el horno, suponete. Se va calentando y de ahí va liberando, para que no se degrade. Claro. Hay una industria atrás muy fuerte, yo la conozco porque pertenezco a esa industria, yo soy tecnóloga de alimentos, así que la conozco muy bien. He hecho un montón de formulaciones y cosas por el estilo. Me decía, bueno, sí, me preguntaban si los colorantes, los otros, me preguntaban otra cosa, que no todos los aditivos hacen lo mismo, cada uno tiene lo suyo, y después que por supuesto alteran la flora intestinal, es absolutamente cierto, es terrible lo que está pasando con la flora intestinal, es nuestro segundo cerebro, por supuesto. Respondemos, porque tenemos neuronas en el intestino, y de acuerdo a lo que vamos a
a comer, lo que vamos a ingresar, va a ser nuestra flora intestinal. Y por ellos, me dice, recomendar algún sitio para leer de aditivos. Bueno, yo escribí un artículo que está ahí en la página sobre aditivos, aspectos tecnológicos y toxicológicos. Pero bueno, tengo que terminar, hay muchos más, ¿no? Todo está lleno de, bueno, y los colorantes ni les digo. Los colorantes es otro submundo, son compuestos químicos recontrapoderosos. Ya les dije, son estructuras químicas de resonancia. Eso y la son los productos, muchos son prohibidos. Por ejemplo, la eritrocina está prohibida en otros países, la tartracina está prohibida. Acá lo único que te dice es que genera alergia. Y sin embargo, en otros países está prohibido, no solo por las alergias. Así que bueno, si quieren, después en otro momento podemos, yo no quiero, quiero dar paso a mis compañeras, y además tenemos una actividad que si quieren hacerla también. Quería, para dar paso a mi compañera Fabiana, comentarles que en la presentación que habíamos hecho, que hice, terminaba porque decíamos, bueno, está bien, no como más ultraprocesado porque es un veneno, qué sé yo, me voy a la verdulería. Claro, me voy a la verdulería y resulta que todo tiene plaguicida. Esto es un mundo que no tiene, pareciera que no tiene salida. Y sí tiene plaguicidas por todos lados. Ahí está el informe hecho por Naturaleza de Derechos, que y, bueno, da cuenta de lo que se consume en todo el país. Ahí lo tienen, si quieren alguna pregunta, nos pueden hacer. Ahí le pasé a la compañera que pidió el link para que lo lea, pero ¿qué va a hacer? Después vamos a tratar de dar una salida a todo esto, porque si no, les tiramos todo y chao, te veo la clase que viene. No, vamos a dar una posible salida. No es cuestión de tirar la bomba y rajar. Quería hablar que nos comente un poco un aspecto muy importante de los plaguicidas, que Fabiana nos va a comentar, que es el de los disruptores endocrinos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, dentro de todo este panorama que pareciera tan negro, ¿no? Qué difícil, ¿qué comemos, no? Uno de los problemas que tenemos con los plaguicidas, que no todos, pero gran parte de los plaguicidas tienen una actividad que se llama, son disruptores endocrinos cuando los consumimos. ¿Qué significa que sea un disruptor endocrino? Significa que cuando entran a nuestro cuerpo, cuando los consumimos, actúan como si fuera una hormona y pueden activar o inactivar la función que nuestra hormona común tiene. Una hormona, para que ustedes tengan claro qué es. Cuando ustedes les hablan de tiroides, esa es una hormona. Cuando escuchan hablar de insulina, esa es una hormona. Hay hormonas de crecimiento. Todo nuestro sistema está, nuestra función fisiológica está regulada por algo que se llama el sistema hormonal, por estas hormonas que regulan todo, que son como otro cerebro todo el sistema hormonal. Entonces, estos disruptores endocrinos, estos plaguicidas que tienen esa función de disruptor endocrino, entran como que compiten con los que son los naturales, los que realmente van, y hacen que nuestro organismo o se potencie con la respuesta que hubiera dado la hormona normal, o se venga para abajo, o sea que se minimice. Esto genera un montón de patologías que se están viendo, porque muchos tienen desde problemas de cánceres, se ha visto en cánceres de próstata, que hay cada vez más, se ha visto sobre todo a nivel de los varones, hay gran problema con todo lo que tiene que ver la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides. Se ha ido viendo en los estudios a lo largo de los años cómo esa esperma es cada vez
tiene menos cantidad de espermatozoides y con mayores malformaciones. Se ha visto, bueno, hay un montón de patologías, desde problemas en las mujeres a nivel de ovarios, desde cáncer de mamas, hay un montón de patologías a donde están asociados. Y bueno, pero ¿cómo nos llegan a nosotros? Bueno, yo vivo acá, en mitad de la ciudad de La Plata, 9:47, plaguicida, a mí no, nadie me fumiga, acá a mí no me llega. Uno de los problemas es que nos llegan porque cuando se fumiga una producción, se absorbe, hay una forma que se llama distribución sistémica, la planta o la semilla, o donde llega, las plantas lo absorben y lo expresan desde las plantas en los tallos en toda su estructura. Entonces, por más que yo lave ese material, yo lo lave, puedo sacarle un poco, pero yo lo voy a terminar ingiriendo. Y se ha encontrado que está, bueno, hay como un eco que no sé a qué se debe, o sea, la tecnología y no sé cómo solucionarlo. Se sabe que hay más o menos 85.000 sustancias con las que estamos en contacto que pueden actuar como disruptores endocrinos. Y por ahí no directamente a nosotros, sino esto que, por ejemplo, en las cadenas tróficas, en los peces que consumen muchas veces, estas sustancias llegan a los lechos de los ríos o de los mares, y los peces que comen el plancton o lo que necesiten, que a su vez estuvo en esos lugares, se deposita en sus carnes, nosotros comemos peces, o sea, constantemente, no solamente a través de la verdura, estamos recibiendo a través del agua, estamos incorporando a estos disruptores endocrinos. No solo, o sea, a través de los plaguicidas hay otro montón de cosas. Durante mucho tiempo, por ahí ustedes son más chicos, no se acuerdan, en la década del 90 se cambiaron casi todos los transformadores que se usan para las conexiones de luz, porque tenían una sustancia que son los policlorobifenilos, que son terriblemente tóxicos y tienen actividad de disrupción endocrina. Hubo todas zonas donde sobre todo se vio en ese momento que los niños tenían problemas de leucemias, y eran muchas veces estos transformadores explotaban, y uno sin querer, sin tener noción, o sea, inhalaba esas sustancias y se generaban, después de mucho tiempo de contacto, había estas patologías. El problema es ese, que están por todos lados. Entonces, bueno, dejo de tomar agua, dejo de comer verdura, dejo de comer carne. Es difícil, porque no es solamente la lechuga que yo como, es la sumatoria del consumo que yo tengo durante toda la vida. Y no va a ser lo mismo, seguro, alguien que el contacto o la cantidad de esta sustancia que incorpora a su organismo, alguien que vive en un pueblo fumigado, que uno que está acá en la ciudad. Es una suma, no es porque una vez uno haya estado en contacto, es la suma del contacto que uno tiene a lo largo de toda su vida, que va generando alteraciones fisiológicas y generando patologías. Entonces, bueno, por eso tiene a nivel de la salud reproductiva femenina, aparece pubertad precoz, cáncer de mama, disminución de la fertilidad, muerte fetal, malformaciones. Tiene que ver, también se ha visto que ver con la obesidad, con la diabetes, problemas cardiovasculares. Bueno, a nivel de los varones ya lo comenté, alteraciones neurológicas, se cree que tiene que ver con trastornos de déficit de atención, hiperactividad. Uno de los problemas que es muy difícil, porque este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque esto, como comentaba Lea, que tiene que ver, ¿no? Esto yo experimento en un ratón y decido, o sea, que voy a poder extrapolar lo que le pase a ese ratón
a un ser humano. Y no es real. No, o sea, puedo hacer un acercamiento, pero no una realidad. Y hay un montón de condiciones de vida, no es lo mismo, como decíamos, el que vive en plena ciudad, que además del consumo, a su vez tiene toda la contaminación ambiental, los caños de escape, otro montón de cosas, va a tener más facilidad para un tipo de patología que el que, está bien, vive en la sierra donde no hay una fumigación. Entonces es muy difícil, yo agarro un ratón y lo expongo a una situación totalmente ajena a la realidad que va a sufrir un ser humano. Entonces es muy difícil los estudios reales. O sea, se ha ido viendo a lo largo de los años, se ha podido asociar, hubo sobre todo uno de los primeros lugares donde se notó, hay un libro que se llama La primavera silenciosa, que creo que es del 60, cuando en Estados Unidos se dieron cuenta, alguien empezó a prestar atención que no había pájaros. No había pájaros. Entonces empezó a hacer un estudio y se vio el efecto de las fumigaciones, sobre todo en ese momento se usaban también DDT. Hay un montón de sustancias que están prohibidas, pero que las encontramos, ponemos Mercado Libre y las tenemos, están por todos lados. Entonces se empezó a hacer un estudio y se vio, si ustedes leen lo que yo les di, hay un montón de casos donde el contacto con estas sustancias generaban que, por ejemplo, los huevos de las aves se rompieran, no fueran capaces de llegar a término. Se vio algo que es raro, es homosexualidad en animales, que no es algo esperado. Y hubo un momento donde se le empezó así a dar más bolilla, que fue donde se empezó a acuñar el término de disruptor endocrino a partir del año 91, donde hubo, en base a las cosas hubo una reunión, y fue la primera vez que se acuñó el término, hubo un grupo de expertos de endocrinología, biología, desarrollo, toxicología, todos se juntaron en Estados Unidos y empezaron a hacer se presentaron este tipo de casos donde se veía un montón de situaciones que no era lo esperado, ¿no? En la naturaleza. Y se llegó ahí, haciendo estudios, a poder echarle la culpa a la presencia de estos disruptores endócrinos. En el 52 se documentó la pérdida del instinto natural de aparearse y de criar águilas en Estados Unidos. Se descubrió que el 80% de las águilas eran estériles. A finales de los 50, las nutrias desaparecen de los ríos de Inglaterra. A mediados de los 60, las hembras de bisones de las granjas del lago Michigan, que había una complicación con policlorovifenilos, que es lo que les comenté que estaba en los transformadores, se contaminó, esos bisones tenían contacto con esa agua, y dejaron de tener crías. Bueno, y así hubo un montón de casos donde se fue encontrando y se pudo ir asociando a ciertas sustancias. Es todo un tema, ¿no? Porque, como decía Leda, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos? Sí, ahí sí, es primavera silenciosa, sí, la Argentina fumigada. Es todo un tema. Lo que tenemos que tratar es de elegir lo mejor posible lo que comemos, buscar todo lo que sea que tiene que ver con esta idea que tenemos nosotros de una nueva forma de producción, que buscar lo que es agroecológico, que sabemos que va a tener, que no va a estar fumigado, y tratar de que esto, que poco se sabe, que se generalice, o sea, ser todos nosotros propagadores de este tipo de cosas, para que no sea tan fácil. Voy y fumigo un campo. Que haya algún tipo de costo, que haya una legislación que también están todo este movimiento, las madres de Usain Bolt, pueblos fumigados, pero son casos muy puntuales. Por ahí, en lugares como acá en La Plata o las grandes ciudades,
eso es como que nos parece que está lejos, y no lo tenemos tan lejos, lo tenemos en el plato. Entonces tenemos que empezar a ser capaces de replicar este problema para ver cómo empezamos a cuidarnos y como consumidores, qué defensa tenemos y qué elegir, ¿no? Cómo ir cuidándonos. Sí. Quería decir una cosa que agrava aún más la situación. Como si esto fuera poco. Gracias, Leda, vamos. Yo tengo otra cosa para decir. Tenemos un código alimentario que no protege a nadie. Y tenemos lo que se llama el límite de residuo, que es la presencia de plaguicidas en alimentos con valores absolutamente obsoletos. Es decir, que permiten valores de plaguicidas, de agrotóxicos en alimentos, cuando en otros países están prohibidos, y nosotros lo tenemos como permitidos, y nos dan un nivel, nos permiten que comamos tanto de tal plaguicida. Y yo me pregunto, ¿por qué a nosotros nos permiten comer más plaguicidas y otros países no? ¿Cómo es la historia acá? Resulta que para meterse, porque todo eso está absolutamente manipulado por la industria. Yo quise participar alguna vez, porque yo estoy en el área de alimentos hace más de 30 años, en un instituto de investigación de alta calidad y todo eso. Quise ir a que me inviten a las reuniones del Código Alimentario Argentino, que es la ley nuestra. No, a nosotros no nos invitan. ¿Quiénes van? Está presente la COPAL. La COPAL es la corporación más grande de alimentos en Argentina. Están presentes, la COPAL agarra a todos los, digamos, todos los productos, digamos, de la industria, los que producen alimentos, los que hacen tecnología de alimentos. Bueno, por supuesto, funcionarios de gobierno, y para de contar. Entonces, todas las regulaciones que hay, está todo muy, muy manejado. Si ustedes leen lo que dice Naturaleza de Derechos, cuestiona el límite de residuo, lo cuestiona y tiene toda la razón, y además con fundamento toxicológico, porque está diciendo que el límite de residuo primero ha sido tiene que ver con para un único alimento, por ejemplo. Entonces te permite tanto miligramos por kilogramo de alimento en mandarina, tanto en manzana, lo que sea. Pero resulta que ese plaguicida está en la mandarina, está en la manzana, está en la papa, está en la batata, está en un montón de cosas. Y si nosotros sumamos todo, como es la ingesta, la exposición total, el límite de residuos no sirve para nada, para nada. En Estados Unidos, bueno, ya protegen a la gente, y dice que para un alimento el límite de residuo tiene un valor, pero si hay varios alimentos que lo tienen, lo máximo es el 5 veces ese. Por lo menos tiene un valor. Acá para sinergia, ¿qué pasa cuando dos plaguicidas o más se juntan en nuestro pobre organismo, que está tratando de sobrevivir frente a todos estos impactos? Eso es sinérgico. ¿Qué quiere decir sinérgico? Cuando el efecto es mayor que la suma de cada uno por separado. Y ahí te quiero ver. Entonces, es un problema. Por supuesto que es un problema, la resolución es colectiva. Nosotros pensamos que esta salida es colectiva. Pero además hay que dar la pelea también en otros lugares, ¿no? Para que no se permitan alimentos como los que, como ese alimento para perros, no sé, ese extrudado de soja. Si ven en lo que yo en el trabajo que les pasé, hay una página donde dice, la ONG Naturaleza de Derechos publica, qué es lo que Leda comentaba hoy, publica en su sitio web los resultados de estudios realizados por el SENASA 2011-2016. Estos son resultados que no es que los hicieron públicos porque, bueno, somos el SENASA, tenemos la obligación de hacerlos públicos, sino que Naturaleza de Derecho hizo una presentación y los obligó a hacerlos públicos. Y si ustedes miran los gráficos esos, ahí está, por ejemplo, ahí dice alimentos con mayor cantidad de agrotóxicos
que tienen actividades de disruptores endócrinos. El apio tiene 14 variedades de disruptores endocrinos. La lechuga también, o sea, es todo un tema. Sí, uno dice, bueno, está bien, dale, vamos, todo problema, ¿y ahora qué hacemos? Y está difícil, hoy está difícil, esta es una batalla que recién que se puede decir que hay que empezar a librarla, hay que tratar de que haya mayor tipo de control, sí, es todo un tema. Y bueno, y ahí quiero algo, ahí comentan el tema de todo este tipo de comidas y bueno, y patologías como la celiaquía, ¿no? Ahí comenta una de las compañeras que es celíaca. Yo tengo mi hija es celíaca, así que se puede decir que soy casi celíaca por adopción, porque he hecho un cambio de alimentación. Y realmente sí, para ellos es todo mucho más, sacando lo que es verduras, todo el resto es bastante más complicado. Es mucho más, sin tener ningún sentido porque no hay ninguna explicación, es todo mucho más caro. Uno entiende por qué es más caro, si son harinas también, entonces decís, ¿por qué es más caro? No hay ninguna explicación, ni ninguna justificación para que sea más caro. Si vos me decís, bueno, primero tengo que generar, o sea, no puedo hacer contaminación cruzada. Bueno, perfecto, yo puedo entenderle al que genera dos tipos de alimentos, el con TAC y el sin TAC. Pero a una empresa que solo trabaja sin TAC, el costo ya es parte de su producción. Entonces sí, para ustedes es mucho más complicado, tienen que hacer un cambio de hábito, y es muy importante la actitud que tiene el grupo social al que pertenecen para con ustedes. El apoyo que les da el grupo al que pertenecen es fundamental para sentirse cómodos. Sea el cumpleaños del que sea, todo es igual para celíacos, aunque el del cumpleaños no sea celíaco, pero si saben que vos vas, es muy importante para que vos no te sientas discriminada. tan como bicho raro. Ahora viene esta, ¿qué le hacemos? Porque pasa así. Pero bueno, yo creo que está cambiando, hay cada vez más productos para celíacos, hay cada vez más comunidades que se pasan recetas y se ayudan. Y sí, bueno, no tiene por ahí que ver con lo que veníamos charlando, pero hizo un comentario y me pareció que... Sí, quería agregar algo, ¿no? De los alimentos para celíacos. Por supuesto, la falta de gluten hace que los panes, la panificación, todos los productos panaderos sean muchísimo más complicados, no va a tener la esponjosidad. El gluten hace maravillas. El gluten de hoy no es el mismo de hace muchos años atrás, ¿no? Por otro lado, pero quería decirle que yo leyendo la etiqueta de los productos que tienen esas premezclas y todo eso, la verdad que dejé de consumir, porque yo también he hecho la dieta celíaca. La dejé de consumir, porque cuando veo carboximetilcelulosa, que no me gusta ni medio, si vos te fijas en la característica toxicológica que tiene, y te dice ahí que es riesgosa, yo prefiero, viste, no sé, esas premezclas son realmente complicadas. Es preferible hacer la mezcla 1 y no poner carboximetilcelulosa. No sé, poner otros leudantes, como por ejemplo, ¿no? Tengo una pregunta. La goma, hay dos productos que se usan Goma mucho guar y goma en la cocina sántica. celíaca, sí, y el otro es el psyllium, que se usa para lograr mejor... Sí, esa es una semilla, ¿no? Sí, el psyllium Yo es sí. Me parece que está bien, bueno, tampoco abusar, se pone poco, eso da una mejor textura, más aireada la masa, pero a mí no me gusta ni medio, ni en la goma guar, bueno, la goma guar, la otra es la goma sántica. La sántica. Con 2 y carboximetilceluloso que meten para todo. Uno puede hacer la mezcla en su casa, usar harina de arroz integral, mezclarla con harina de mandioca, por ejemplo, y ponerle alguna de esas cosas, pero no me gusta ni medio ese producto.
Bueno, nadie dice nada. Sí, también hacer el cuño con fécula de mandioca también Claro. ayuda. Esa. Y O un sea, poco las sí, premezclas terminarían siendo como si Un nosotros lo pensamos con ultraprocesado. trigo, exactamente, a eso. Exacto. Por eso, en realidad, es mejor si uno puede y tiene las posibilidades y se amiga con la cocina y se adapta a todos esos cambios que involucra esta condición, en realidad, sí, es mejor elegir los alimentos más naturales, que serían las harinas, ¿no es cierto?, que las premezclas hechas o los productos ya comprados que son mucho más caros y por otro lado tienen agregados de todos los que tienen los ultraprocesados. Sería más, Sí. más o menos el equipo. Así es. Y bueno, Sí. ya que estoy para un último comentario sobre la celiaquía, para que les quede claro, la celiaquía está genéticamente determinada. Si vos no sos celíaco, así te sumerjas adentro de un silo de harina, no vas a terminar celíaco, está genéticamente determinada. Y generalmente, ¿por qué? O sea, la gente que es celíaca, hay un montón de patologías asociadas, pero uno la asocia generalmente a problemas, a diarreas, ¿no? Hay otro montón que se sabe ahora. Entonces uno muchas veces dice, bueno, si total me como esto, me descompongo un poco y después se me pasa, pero no es esto nada más. El problema del celíaco es un problema inmunológico. Entonces, donde se activa su sistema inmunológico de una manera violenta contra su intestino. Si yo como algo, y activo el celíaco come harina con TAC, y activa su sistema inmunológico, ese sistema inmunológico no solamente ataca intestino, lo que yo veo es que ataca intestino, pero ataca, generalmente si no se cuidan tienen otro montón de enfermedades con el tiempo, por no cuidarse, autoinmunes, que pueden terminar asociados desde diabetes, problemas de tiroides, o sea que no es solamente tengo una diarrea. Si uno no se cuida a largo tiempo es mucho más grave. Entonces, es más que total como un poquito y después se me pasa. Sí, después había unos estudios últimos hace poco que decían que había un aumento de celiaquía, ¿no? Y no era solamente porque se estudia más, sino que parece que hay algo que está generando en la población, así como cada vez somos más los que tenemos disfunciones hormonales, hipotiroidismo, ¿no? Con los disruptores endocrinos, también algo pasa con las personas con la celiaquía. Y parece ser que tiene que ver con el gluten, que el gluten, por supuesto, que hoy no es igual que antes, y que además restos de glifosato, ese es el trabajo que si quieren se los puedo compartir, en el trigo produce esta sensibilidad alimentaria. Pues ya no hablamos de celiaquía, sino de sensibilidad al gluten. Claro, porque vos podés ser, tu condición puede ser, sos celíaco o podés ser intolerante, que no es lo mismo, o podés llegar hay una opción que es alérgico. El intolerante le hace mal, pero sin llegar a tener esa respuesta inmune tan profunda que es el celíaco. Pero igual, hay cada vez más intolerantes. Lo que pasa es que, sí, es cierto, toda esta cosa modificada, nada que ver el trigo que comíamos con el que se está comiendo. Ahí está modificado sobre el modificado sobre el modificado. Ya no sabés si es trigo o qué era. Y esto de que sea blanca la harina, para que sea blanca, no es que, bueno, el trigo estaba más clarito, no, es la cantidad de blanqueadores y de químicos que tiene para llegar a ser blanca. Entonces, Claro. ¿qué estamos comiendo? Sí, bueno, la salida decíamos que es colectiva. Nosotros propiciamos por la agroecología, chicos. Esa es la salida. Y además cocinar en la casa. Ustedes disculpen, los mando a todos y a todas a la cocina. Agarren la tabla, picando cebollas, picando, amasando, haciendo con las harinas. Los mando a la cocina para, digamos, volver a los sabores propios, rescatar la cultura que está a través de la culinaria.
¿no? Como patrimonio cultural, que esto se va perdiendo, porque comer chisito, comer papita con gusto a cebolla, no sé, otra cosa, eso nos está deslindando de todos unos aspectos culturales muy importantes. Entonces, en parte es eso, tratar de propiciar el consumo de productos agroecológicos. Si uno tiene la huerta, puede hacerla en su casa y bienvenida. Si no, buscarlo. Hay un montón de helados que están hoy vendiendo productos agroecológicos. Nosotros trabajamos en una huerta agroecológica que vende productos agroecológicos, así que podemos claramente y sabemos con toda seguridad que no usan ningún agrotóxico. Ninguno. Esto va la vida nuestra atrás de esto.